Barbieri lo saludan. Muchísimas gracias por esta comunicación. ¿Cómo les va? Buen día, Catherine, para vos y toda la mesa que está ahí en los estudios, y saludo a tu audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Pablo te saluda. ¿Cómo te va? Bien. ¿Qué decís, Pablo? Bien, ahí estamos. Una preguntita así para arrancar la conversa. Sí. A ver, si tenemos la estadística que nos dice que el 70%, menos del 70% de la población argentina que tiene que ingresar a ese calendario de evacuación no lo está haciendo, ¿hay también una explicación de por qué no está sucediendo algo que uno pensaba que ya estaba totalmente arraigado en la vida intrafamiliar? Nosotros los padres, la responsabilidad, junto con el pediatra e inclusive con la salud pública, de estar muy atentos y precisos a cumplir con esas medidas, ¿no? Yo recuerdo que no solo el pediatra, sino inclusive hasta la propia escuela te impulsaba y te estimulaba a cumplir con las vacunas que sarampión, varicela, bueno, todo lo que uno supone que la BCG. Exacto. ¿No? Sí. ¿Qué está pasando, Oscar? ¿Cuál es la explicación? Hay, si la hay, ¿no? ¿Por qué se han caído tanto los registros o esa voluntad de ir a vacunarse a los chicos? Bueno, todos los responsables que vos también enumeraste, desde abajo para arriba y de arriba para abajo, la mamá, el agente sanitario, el médico, el Estado a través de los ministerios, tienen una cuota de responsabilidad. Si empezamos a hablar por la mamá, muchas de esas mamás fueron al consultorio, al CAPS, para que el médico le firme para cobrar la UH. Sí. Por lo tanto, yo no le voy a firmar si no tiene el esquema de vacunas completo. Pero no solo eso, supongamos que un niño va porque está con fiebre, o se golpeó un dedo, o va porque a control, una de las primeras cosas que debemos hacer, que lo puede hacer la enfermera o el agente sanitario antes de estar en contacto con el médico, es verificar el carnet de vacunas. Y ahí tenemos un grupo de responsables. Una mamá que no va a vacunarlo porque no le parece importante o porque está dentro de estos grupos de antivacunas. Un equipo de salud que no mira con la celeridad y con la eficiencia que debe ver o exigir un carnet de vacunas. Y quizás en la parte provincial o en la parte de los ministerios, una falta todavía de medidas de acción para que se complete el esquema de vacuna. Y me detengo 2 segundos acá. Yo conozco porque he participado con el grupo de inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública, el esfuerzo que hacen para vacunar, para llevar las vacunas a distintos lugares, pero asimismo no se logran las coberturas. Entonces son en todos los ámbitos hay responsabilidad. Ahora, por ejemplo, las vacunas han progresado tanto, Pablo, que antes pensamos vamos a vacunarlo a fulanito para que no se enferme de tal cosa. Ahora vacunamos a la mamá para que la mamá le transmita anticuerpos al bebé, para que no tenga una enfermedad que se llama bronquiolitis, que en los primeros 6 meses suele ser muy grave y suelen pasar niños que van a terapia intensiva y demás. Y la cobertura de esa vacuna, que la debe indicar fundamentalmente la obstetra, y está siendo muy baja también. Entonces, todos los actores que vos mencionabas recién tienen un grado de responsabilidad. Bien. Una de las cosas que estamos viendo y que estoy trabajando en eso es que una de las razones por ahí por las que los niños no se vacunan suelen ser los horarios de los vacunatorios. Entonces estoy trabajando y seguramente los voy a molestar más adelante en organizar lo que se da a llamar la noche de las vacunas, que es un día determinado, un día viernes a la noche, ya sea con apoyos de grupos artísticos y demás, en el playón de estacionamiento acá del Hospital de Pediatría, por ejemplo, crear 2 o 3 carpas con distintos puestos de vacunación, grupos de alumnos de UCAMI con los que estamos por trabajar en esto, que estén verificando los carnets de vacunas, y viernes a la noche la gente por ahí está más relajada, sobre todo el empleado público, el otro día no se tiene que levantar temprano, puede venir y completar el esquema del bebé, la embarazada, el adulto, el adolescente y el anciano, en un horario cómodo, digamos, y poner todas las vacunas que hacen falta. Qué importante. Bueno,
Oscar, es una de las ideas que tengo para llevar adelante, que ya se ha hecho en otros lugares, ¿no? Es muy interesante. Oscar, y el tema de la varicela zóster, ¿no? A ver, Sí. ¿qué similitud o qué consecuencia o qué secuela si no te vacunas con el sarampión, por ejemplo? Pues son ahí medio parientes, ¿no? En términos de el momento en que hay que ponerlas, vacunar a nuestros pibes. Son más o menos la misma edad, ¿cierto? Sí. Si no mal recuerdo con mis 3 niños. El sarampión ahora ha cambiado. El sarampión a partir del año que viene se va a colocar la primera dosis a los 12 meses y la segunda dosis creo que a los 18 meses. Porque con 2 dosis de vacuna antisarampionosa uno se asegura, vacunando un 95% de la población, se asegura de que no vamos a tener más sarampión en la población. Epa. Varicela siguen siendo 2 dosis, una a los 15 meses y otra a los 5 años. ¿Qué nos evitamos? Con varicela fundamentalmente es una enfermedad que no tiene tanta gravedad en general como si el sarampión suele tenerla, pero la varicela puede producir encefalitis, puede producir cuadros de neumonía y en algunos casos, anteayer hablamos con un colega tuyo, las secuelas que suelen dejar las heridas de varicela, las lesiones de varicela, sobre todo en la cara, secuelas estéticas, digamos, que no dejan de ser un problema serio. Sí. Entonces, Los famosos no minimizamos pocitos. eso, pero es mucho... claro, exacto. Entonces, si yo me vacuno contra la varicela o vacuno a mi hijo contra la varicela, lo más probable es que mi hijo tenga o no tenga enfermedad o tenga una enfermedad leve y sobre todo no va a contagiar a otras personas que si es un anciano, una embarazada, un bebé muy chiquito o una persona con defensas bajas, la varicela puede ser una enfermedad sumamente grave. Doctor, alguien que ya tuvo, aunque sea adulto, ¿puede volver, por ejemplo, si está en contacto con una persona con varicela, volver a tener varicela o no? ¿Ya crea inmunidad? Crea inmunidad, pero puede tener lo que se llama una varicela atenuada. Ah, bien. Atenuada. O sea, yo hace poquito tuve una entrevista con colegas de ustedes y les decía que yo no había visto casos de varicela, que había algunos casos aislados y sorprendentemente ese mismo día llegó a mi consultorio un niño con una varicela con muy poquitas ampollas, las conté, tenía 22 ampollitas y me fijo en el carnet de vacunas porque era un niño grande y se había puesto una vacuna hacía 5 años, cuando había solo una dosis de vacuna, antes había solo una dosis. Claro. Por lo tanto, por las características, la diagnostiqué como una varicela atenuada, ¿sí? Porque eran mínimas las cantidades de lesiones y no tenía mucho compromiso del estado general. Pero respondiendo a tu pregunta directamente, puede tener la enfermedad, sobre todo el vacunado, no así el que tuvo ya la enfermedad, pero tiene una enfermedad atenuada. Doctor, y en el caso de los niños, usted dijo que la primera dosis se reciben a los 12, entre los 12 y los 15 meses, y la segunda dosis recién a los 5 años. ¿Qué pasa con esos niños que están en ese intervalo de espera para recibir la segunda dosis? ¿Tienen que reforzar? ¿Tienen que esperar nomás hasta cumplir los 5 años? Lo que ha determinado la Comisión Nacional de Inmunizaciones por el momento es seguir con este esquema con varicela, ¿sí? Y la verdad que sí, lo que hay que hacer uno sabe, que si yo pongo la primera dosis a un 90-95% de la población, mis defensas no están 100%, pero como yo tengo todos mis congéneres vacunados, es muy difícil que me enferme. Claro. Cuando me pongo la segunda dosis a los 5 años, ya mi nivel de anticuerpos está en el tope máximo, y si tengo el 90-95% de la población vacunada, casi te diría es imposible que me enferme. Entonces, respondiendo a tu pregunta, entre los 15 meses y los 5 años, lo que debo hacer es incentivar a que mis vecinos, mis compañeros y demás, se pongan las vacunas. Y si no se pusieron la vacuna y se enferman, debo recomendarles explícitamente que no vayan a la escuela, que no vayan al club, que no vayan a la pileta, ¿sí? Que no estén en contacto con ancianos, con embarazadas, con bebés, para evitar que se disemine la enfermedad. Sin ser drástico,
El COVID nos generó, inclusive aquellos que cumplimos con cuidar a nuestros pibes y cumplir con el calendario de vacuna, nos generó desconfianza también, como aquellos que ya tenían una posición antes del COVID, de decir yo a las vacunas las escapo. Digo, pero ¿profundizó esa suerte de rechazo social a la vacuna, el COVID y sus secuelas, digamos? ¿O eso es un error que alimentamos los medios y también profesionales y inclusive hasta la propia política, ¿no? Sí, de alguna manera lo profundizó. Sí, no tengo... yo sé que hay trabajos estadísticos con respecto a eso, no los tengo claro en este momento, pero a partir de después de COVID, sobre todo las nuevas vacunas de COVID, la desconfianza de las vacunas se fue acelerando y fue aumentando. Y es nuestra misión recomendar que las vacunas todas tienen reacciones adversas, algunas más serias que otras. Recientemente ha salido una publicación con respecto a las vacunas de COVID que producían pericarditis o inflamación del corazón. Sí. Y la conclusión es que el COVID produce más pericarditis que la vacuna como reacción adversa. Apa. Por lo tanto, es más riesgoso no vacunar que vacunar. ¿Sí? Sí. Y las pericarditis que producía el COVID, la vacuna de COVID, son tratables, manejables y hasta ahora no se han visto secuelas. ¿Qué vacunas eran? Las vacunas de ARN mensajero, fundamentalmente. Bien, bien. Y vos seguís Es lo mismo. Pero ¿qué puede pasar, Oscar, si se te va de las manos el sistema y no... Y fíjate que el número que vos acabás de revelar, que creo que menos o alrededor del 70% no está vacunado debidamente, de acuerdo a la edad poblacional, ¿no? Etaria. No. La cobertura no llega al 70%. O sea, hay un 20 y pico, 30% que nos falta para tener una cobertura adecuada. Ahí está. Que De cada 10, de cada 10 hay 7 que están vacunados. Exacto, que deberían haber 9 vacunados. 9 o 10, lo ideal sería que hubiera 10. ¿Y qué pasa si se te va, si se llega a ir cayendo esa historia de, en vez de ser 7 cada 10, empieza a bajar 6 cada 4, 6 cada 10, digamos? ¿Qué puede llegar a pasar en la sociedad? Digo, es complicado, puede llevarnos a... Es que pueden reemerger enfermedades que estaban controladas. Pueden empezar a reemerger enfermedades si no tenemos una cobertura con las vacunas que corresponden. Y esto puede generar brotes de sarampión, puede generar brotes de poliomielitis, enfermedades graves, meningitis. Es una cuestión sobre lo que tenemos que trabajar. Yo soy docente de pediatría en UCABI y le digo a los alumnos, es uno de los desafíos que tenemos por delante, de mejorar la cobertura de vacunas. Sí. ¿Y cómo ve la política de salud hoy en día en esto de respetar los calendarios? ¿Con Milei se cambió el paradigma o son las provincias las que tienen la responsabilidad en su salud pública, por ejemplo? No, son las provincias las que tienen. Lo que pasa es que el nivel central es el que distribuye las vacunas, claro, ¿no? Entonces, las provincias por ahí pueden verse afectadas si no reciben las vacunas en forma adecuada. Tengo entendido que las reciben. Acá la provincia tomó la decisión con respecto a la vacuna Qdenga, la vacuna de dengue. Sí. Creo que la provincia en un principio adquirió las vacunas hasta que después se incluyó en el calendario un determinado grupo etario. O sea, hay responsabilidad de todos, de todas las áreas. Lo que veo, lo que pasa en la provincia es lo que pasa en el país. Yo soy miembro del Comité Nacional de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría. Y lo que yo te cuento es lo que todos los primeros lunes de mes en nuestras reuniones destacamos todas las provincias. Hay provincias con muy buen nivel de cobertura, sobre las cuales hay que trabajar para imitarlos, y otras están más deficientes que nosotros. Está muy bien. Doctor, ¿y esta iniciativa, ¿no?, de la Noche de las Vacunas todavía es un proyecto o ya habría una fecha estimativa de cuándo se realizará? No, está en pañales. Ya tuvimos varios intentos de hacerlo, pero se necesita de una logística
necesitamos tener los vacunadores, las vacunas, respetar la cadena de frío, Claro. hacer difusión, que para eso justamente seguramente los voy a estar llamando, Sí, hacer difusión para tratar de organizar que se junte la mayor cantidad posible de gente, buscarse que el Estado provincial nos iba a ayudar también, lo he hablado con el doctor Benmaor en el IPS y está interesado en hacerlo, pero hay que trabajar para que sea una cosa, que no hagamos agua en alguna cosa, ¿no es cierto? Sí. Tener todo ordenado para que la gente que venga a ponerse determinada vacuna sepa que la tiene y que se la puede colocar. O que haya alguien que le diga, no, mire, usted tiene más de 65 años, no se debe vacunar contra fiebre amarilla, por ejemplo. Te hago la última de típico del viejo que se sienta ahí en la cabeza familiar con la familia, y los pibes de ahora, los chicos de ahora, los chicos de las nuevas generaciones de cristal y eso, ¿son más vulnerables a todas estas enfermedades que lo que pasaba hace 40 años atrás, digamos, como nos criamos nosotros, Juancito, que somos más o menos contemporáneos? ¿O es una falacia pensar que antes había menos enfermedades que ahora? No, mira, yo creo que antes había más enfermedades, Pablo. ¿Y por qué éramos tan duros, estaban ahí, nos criaban a leche de vaca recién ordené y andábamos por la vida? Claro, pero veíamos pacientes graves también. Yo estoy en este momento haciendo mi última guardia hospitalaria porque me jubilo a partir del 1 de octubre en el hospital. Y estamos recordando cosas ahí con algunos de los colegas. Sí. Y te puedo asegurar que uno hacemos diagnósticos de otras patologías que antes no hacíamos porque no teníamos los métodos adecuados. Cuando yo empecé la residencia hace 40 años atrás no teníamos tomógrafo, ahora tenemos tomógrafo a menos de una cuadra y próximamente lo vamos a tener acá en el edificio del pediátrico. Claro. Por ejemplo, por darte una idea, y otros métodos bioquímicos y demás de cosas que se han avanzado. Pero las vacunas han hecho que disminuyan casos. Un ejemplo para decirte, confirmar lo que te estoy diciendo. Muchas generaciones de médicos, se habla de 6, 7 generaciones de médicos, no han visto nunca un sarampión, porque no hay más casos de sarampión. Y yo he tenido la oportunidad de ver un brote de sarampión durante mi residencia en este hospital, en lo que era el pabellón de pediatría. Mira. Entonces uno tiene esa experiencia que ya no se ven más, por ejemplo, gracias a las vacunas. Tal cual. Oscarcito, bueno, te saludamos con mucho cariño, sabemos que has hecho mucho esfuerzo con la guardia, así será tu última guardia, te queremos saludar y felicitar y agradecer, ¿no?, por el gran compromiso que seguís teniendo y que has tenido, ¿no?, cuidando la salud de nuestros pibes. Sabemos que siempre fuiste un tipo muy comprometido. Por lo menos en lo personal te lo quería hacer público el saludo, ¿eh? Que tengas un buen retiro de las guardias, digo. Dale. Muchísimas gracias. Y cualquier cosa sí. me llaman, yo no tengo ningún problema de estar al teléfono para charlar con ustedes. Lo sabemos, hermano. Un abrazo grande, Oscar. Muchísimas gracias por doctor. estar siempre disponible. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Bueno, mira vos el dato que nos da Oscar López, un conocido pediatra que siempre estuvo muy involucrado con la salud pública, que siempre laburó ahí al pie del cañón.